Pedro, buenas noches. Buenas ¿Qué noches. te parece este escándalo electoral que se realizaba en las elecciones internas, en los partidos políticos y en las organizaciones regionales? Vamos primero a conceptualizar lo que es un perfil psicológico, un perfil tanto político. Un perfil viene a ser las características conductuales que posee todo tipo de persona. Por ejemplo, ¿no? Una madre tiene un perfil, ¿no?, de ser siempre bondadosa, hacendosa, cuidar al hogar, etc. Ahora, cuando nosotros trabajamos ya con los perfiles políticos, hablamos de dos aspectos, doctor Armando. El perfil real de lo que posee el político y el perfil ideal de lo que debería poseer el político. Vemos nosotros, por ejemplo, que actualmente, por ejemplo, el caso que usted está mencionando, ¿no?, el perfil real de este candidato, por ejemplo, es que no ha hecho las cosas de una manera correcta, de acuerdo a cómo debería ser nominado para ser candidato de esa agrupación. Les explico. Por ejemplo, si yo me lanzo para la provincia del Santa, pues yo debería tener como mínimo el respaldo de los militantes de la provincia del Santa. De su jurisdicción. De mi jurisdicción. ¿Por qué? Porque eso va a ser el espaldarazo que me va a permitir afianzarme correctamente dentro del partido donde voy a postular. Pero ¿qué resulta con este susodicho, no? Que en la provincia del Santa no ha ganado, ha perdido. Entonces, él ha utilizado los votos de otros sitios, que gente que no vive, que no sabe nuestra realidad, que no conoce la realidad, que no conoce nuestra realidad, nuestra problemática. Entonces, él ha utilizado esos votos para beneficiarse. Entonces, el perfil real, doctor, de este candidato no nos da la seguridad de que va a ser, ¿no?, la garantía de que va a ser un hombre si gana las elecciones, que va a hacer las cosas de una manera correcta, porque ya hay un antecedente de que su elección no ha sido de manera legítima. Puede haber sido legal porque las normas del Jurado Nacional de Elecciones lo ameritan, pero de manera legítima no. No, y aparte, Pedro, disculpa, estamos en política, donde la ética y la moral son los dos pilares, los principios básicos de un político. Si tú fueras candidato y si de repente el sistema electoral o de repente los estatutos, aunque yo he preguntado el estatuto, no dice eso, dice, ¿tú permitirías eso? Yo, por ejemplo, si hubiera estado yo en la parte donde está este candidato, definitivamente yo cedería mi mandato para el otro candidato que tiene el respaldo de la provincia, que ha ganado verdaderamente. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, un perfil de un candidato que no tiene, lo que usted acaba de decir, los principios morales y éticos para asumir un liderazgo, ¿no?, como ser alcalde. Claro. ¿Y eso a qué nos conlleva? Que sin ese partido supuestamente bien organizado, con el dinero que tiene y un partido nacional, ¿cómo estarán los movimientos regionales? Doctor, ¿Cómo eso me da a entender... ¿Cómo han sido elegidos los candidatos? Disculpando, eso me da a entender que sabían ya de que este candidato no iba a ganar, entonces han buscado subterfugiamente, ¿no?, espacios legales para que utilice ciertas artimañas legales y que gane. Pero eso es una vergüenza, pues. Definitivamente, si yo no tengo el respaldo político, el respaldo interno de mi agrupación, definitivamente que voy a hacer un hazmerreír ante la sociedad, ante la población. Entonces, si yo no gano en mi casa, doctor, hay unas elecciones en mi casa, si mis hijos no votan por mí, no te respaldan, no me respaldan, entonces yo creo que no va a haber, bueno, yo también aquí sí me puedo proyectar con ese candidato que no va a tener el respaldo que merece esa agrupación. Y de todas maneras, esto, ¿cómo podemos analizar para los demás candidatos? Yo particularmente, por ejemplo, dentro de mi óptica como un ciudadano común y corriente, no le daría mi voto a ese tipo de personas. Definitivamente. ¿Y nosotros como ciudadanos qué podemos exigir en ese tema político que se viene en estas elecciones municipales, regionales,
para elegir también a los consejeros, para elegir a los regidores. Doctor, usted lo acaba de decir. Debe haber una línea matriz transversal en todos los políticos actuales. Lo que usted habla, los principios éticos y morales. Si no hay esos principios éticos y morales, definitivamente este candidato o los demás candidatos no van a tener el respaldo que se merecen. Yo creo que, mis estimados vecinos y vecinas, los principios fundamentales son la ética y la moral, que va a ser la base que el nuevo líder o el nuevo alcalde nos va a dar la garantía de poder elegirlo. Y eso sinceramente preocupa, ¿no? Lo que está pasando en Por el ejemplo, país. ahí usted lo analiza, este señor no tiene el principio de la decencia. ¿Por qué no es decente? Porque si yo veo que otro candidato tiene el respaldo de la provincia, pues yo decentemente cedería esa candidatura a este señor, porque veo que las bases lo han ameritado. Pero y aparte ya de este tema, que es un escándalo, lamentablemente los militantes que pertenecen a este partido político internamente de repente se han molestado, se han indignado, pero debe ser público, ¿no? Porque este tema es un tema que abarca a todos. Si mañana ganaría estas elecciones, supuestamente ganaría estas elecciones este candidato, ¿qué sería de la municipalidad? Es que, doctor, ahí usted está viendo que también acá tiene un trasfondo. Las normas del Jurado Nacional de Elecciones verdaderamente dejan mucho que desear. Esa frase que yo estoy mencionando, mucho que desear, estimados vecinos y vecinos, se llama eufemismo. Por eufemismo es decir una cosa aparentemente bonita porque el significado es demasiadamente, groseramente execrable. Las normas que está emitiendo el Jurado Nacional de Elecciones para estas elecciones verdaderamente es terrible, doctor. Hacen que gente sin principios, gente sin valores postule simplemente en esta carrera municipal. Imagínate, y aparte que el Estado brinda dinero a los partidos políticos que han obtenido de repente los primeros puestos, una gran cantidad de dinero, pero ese dinero no lo invierten en capacitaciones, en organizar su mismo partido, solamente aparecen en procesos electorales y al final cierran todos los kioscos electorales, ¿no? Y lo más terrible es que la mayoría de candidatos pululan por casi todos los partidos políticos. Mínimo Unos tiene... se cambian por el José Gálvez, después están por la Unión Juventud, después están por... o sea, es un zafarrancho, ¿no? No hay principios, pues, doctor. Pero frente a eso, ¿qué podemos decir a la población? Y aparte de estos temas que son como ejemplo, si hablamos de perfil de un candidato, ¿cuál sería el perfil de un candidato regional y provincial? Muy bien, doctor. Entonces, a la población, el perfil real son las características conductuales que se pueden visualizar en el candidato. Y el perfil ideal son las características que debería poseer un buen candidato. El primer principio dentro del perfil están los valores y la ética. Doctor, fundamentalmente dentro de los perfiles vamos a dividirlo en tres áreas: ética, la intelectualidad y su profesionalismo. Número uno, la ética. El actual o los actuales candidatos deben de tener un pasado donde su ética y sus principios sean las más adecuadas, sean aquellos que lo han cultivado. Dentro del aspecto intelectual, mínimamente yo creo que el candidato o los candidatos deben de haber producido algo dentro del área intelectual. Y dentro del área profesional tienen que haber sido destacados profesionales que hayan brindado el servicio adecuado. Entonces, mis estimados vecinos y vecinas, los actuales candidatos deben de tener tres líneas matrices: los principios, valores y la moral, la intelectualidad y el profesionalismo. No estamos hablando de que todos sean profesionales, pero tiene que tener... Deben estar enmarcados en Claro, tema, tienen ¿no? que estar enmarcados en estas tres dimensiones: la dimensión de los valores y la moral, la dimensión de la intelectualidad y la dimensión del profesionalismo. Sobre la primera dimensión de la moralidad, ¿qué podemos permitir de los candidatos? Que sea decente, doctor. El primero, la honestidad, la sinceridad.
Tres valores fundamentales, doctor. Que el candidato tiene que partir de eso, de la sinceridad, Exacto. de ser honesto. Exacto, ¿no? decente. Por ejemplo, el caso que usted me está brindando. Este candidato debería dar un paso al costado y ceder al que verdaderamente lo ganó. Esa es decencia. En el aspecto intelectual, que sepa expresar correctamente, que sepa hilvanar las palabras, que tenga buena dicción, que tenga de repente alguna manera de cómo él ha logrado cierto grado de conocimiento, doctor. No, pero de todas maneras creo que en esta parte del aspecto intelectual tiene que conocer la realidad a la cual va postulando. Exacto, doctor. No va a ir a aprender lo que no... Por ejemplo, en Chimbote tiene múltiples problemas. Una serie de problemas. Una serie de problemas. El actual alcalde, y lo más bonito, doctor, para ellos, va a manejar cerca de 600 millones de soles. Para este ya año para el 2023, ya está presupuestado. 600 millones. 600 y la región cerca de 3.000 millones. Eso ya está programado. Ya está, porque ahorita los minerales han subido pues estratosféricamente, ¿no? Y eso conlleva que de repente el candidato que va a postular tiene que demostrar la decencia, tiene que demostrar la moralidad, tiene que demostrar tener conocimiento de la realidad para planificar qué es lo que va a hacer en esta región. Doctor, nosotros la semana pasada hicimos el análisis de Chimbote. Chimbote fue una ciudad básicamente industrial. ¿Se acuerda? El dique flotante, Alambresa, Prolanza, Siderperú, Pescaperú, ENSA, la cerámica también. La cerámica. Entonces, este nuevo alcalde que se va a... Tiene que tener esas líneas matrices, industrializar en Chimbote. Y si no hay para una industria grande, formar las famosas microempresas, doctor. Chimbote necesita una reactivación económica porque la informalidad nos va a ganar. Sobre también el problema esto de la vivienda, la salubridad, ¿no? Básicamente, como hay dinero, se le debe dar a toda la gente, por ejemplo, de San Pedro y de las zonas aledañas y de las zonas urbanas marginales, los servicios básicos. No podemos estar rompiendo pisos en el mismo sitio para volver a hacer nuevamente. Yo creo que hay necesidades fundamentales. Eso es la intelectualidad. El nuevo candidato tiene que tener esa capacidad intelectual esas bases, de poder asumir la problemática de las grandes mayorías. Y lamentablemente, ¿tú crees que contemos con esos candidatos regionales para la región? Yo creo que hay, doctor. Son mínimos, pero hay. Y a ellos hay que darle nuestro espaldarazo. Pues. Sí, y aparte también tiene que tener la calidad, quiénes van a ir. Y doctor, y nuevamente el equipo de trabajo. Es importante. Es importante el equipo de trabajo. Sin equipo de trabajo no hacemos nada. Un partido político es como un equipo de fútbol. Tiene que tener un buen entrenador, tiene que tener un buen portero, buenos defensas. Entonces y cada uno tiene que jugar su rol en la área que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, un buen candidato debería tener sus regidores, cada uno de ellos ligados a cada problemática, ¿no? Salud, vivienda, infraestructura. Por más que sean jóvenes, no podemos permitir jóvenes que no conozcan la realidad de la provincia o el consejero que van a postular conozcan de repente lo que es la provincia de Santa para ir a plantear la problemática. No puede ser. Por eso, ahí está la aberración. Pues no puede venir uno de Siguas o de Piscobamba votar para un candidato que ni siquiera sabe la problemática de nuestra sociedad. Por ejemplo, ahí está el caso que se ha dado, ¿no? Uno de Piscobamba ha votado a favor de él, pero ni siquiera ese de Piscobamba sabe la problemática de Chimbote. Entonces, yo creo que el nuevo candidato o el candidato tiene que tener un equipo técnico que lo acompañe en el proyecto de querer hacer ciudad en Chimbote. ¿Y cómo deben participar los partidos políticos y los movimientos regionales? Definitivamente organizando, como usted acaba de decir, ¿no? Formando cuadros, las famosas escuelas, pues doctor, si no hay eso... ¿Y tú crees que los movimientos regionales y partidos políticos están haciendo escuelas? No se olvide que el gobierno le está financiando, el Estado lo financia. Ahora no sabemos en qué se invierte toda esa cantidad de dinero. No hay locales partidarios acá, salvo el APRA y Acción Popular. Pero doctor, el APRA también se ha vuelto como de repente Por eso digo, son partidos que tienen mercado, y Acción Popular parece mercado. Lastimosamente los partidos políticos han entrado en un proceso de crisis totalmente profunda. Y creo que no van a levantar vuelo, doctor. Y para eso las organizaciones civiles, los colegios profesionales, ¿qué tienen que hacer? Yo creo que los colegios profesionales deberían ser
como entes de asesorías ante casi la nula o poca participación de los partidos políticos. Los colegios profesionales deberían asumir su rol fundamental de apoyar al desarrollo de nuestra comunidad. Y para eso, aquí debería estar el colegio de profesores, el colegio de psicólogos, por ejemplo, vivimos un problema de salud mental. ¿Dónde está el colegio de psicólogos? Que planteen propuestas ya que los candidatos, la mayoría de ellos son neófitos, deberían los colegios profesionales plantear propuestas y alternativas de solución ante la problemática de nuestra realidad. Los colegios profesionales tienen que ser eventos para que vayan a los candidatos a exponer sus temas, o los colegios profesionales tienen que llevar propuestas a los candidatos y decirlo, de repente todos agrupados los colegios y hacer algunas propuestas sólidas y decir esto queremos para Ancash, esto queremos para la provincia de Santa. Doctor, ¿usted se acuerda que en la década de nosotros cuando estudiábamos, invitábamos a los candidatos, por ejemplo en el instituto, lo invitábamos y ellos debatían y ahí mismo nosotros proponíamos también alternativas a la problemática que vivíamos? Entonces yo creo que los colegios profesionales deberían promover las famosas controversias, los famosos debates entre los candidatos y ahí hacer, por ejemplo, lo que llamamos nosotros un pacto social para sacar adelante nuestra ciudad, porque Chimbote necesita de la unión de todos. ¿Y cómo garantizar todas esas propuestas que se ejecuten con el nuevo alcalde, tanto en la provincia como en la región? Aquí es algo importante, ahí están las famosas actas, pues doctor. Luego de cada debate que firmen todas las propuestas. Entonces cuando el alcalde o la persona logre ganar, entonces se le tiene que instar para que ellos hagan realidad esas propuestas. Bueno, de todas maneras, yo creo que es necesario la participación de los colegios profesionales, de la Cámara de Comercio, así es, de los empresarios. De los empresarios, es que todos. Claro, los empresarios conocen mucho nuestra problemática. Ellos tienen también problemas muy grandes. Entonces yo creo que esto es de todos. De los empresarios, de los profesionales, de las amas de casa, es de todo, doctor. El tema de corrupción, para terminar. Ese es otro problema grande también, doctor, que verdaderamente nos está haciendo mucho daño en la actualidad. ¿Y qué plantear frente a ese tema? Ahí está, elegir al mejor, pues doctor, al candidato que tenga decencia, principio. Si buscamos un candidato, mis estimados vecinos y vecinas, que sea el hombre que dentro de su historia no haya tenido problemas sobre ética, básicamente la ética, ¿no? Sinceramente, eso es lo que va a faltar en esta campaña electoral, ¿no? Pero de todas maneras hay que promoverla. Hay que promoverlo, para que, pues, lógico. Los candidatos entiendan qué es ética, qué es moral y qué principios, los principios, valores que ellos van a desempeñar frente a una realidad y más aún el dinero que se viene. Exacto, va a haber dinero. Ojalá el nuevo candidato tenga esto, no los principios, como base de su vida. Bueno, muchas gracias, Pedro, y nos vemos hasta la próxima semana aquí en Canal 35 Televisión. Y nos vemos, señores televidentes, hasta el día de mañana viernes. Nos vemos.